Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta ocasión, junto con mis compañeros y amigos Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches. Alberto Pérez Blas. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches. Tendremos el gusto de platicar con Norberto Amaya. Él es un activista poblano que ha participado en campañas políticas, estuvo muy cerca de la campaña de Morena en el estado de Puebla, la más reciente, y hoy pues precisamente este domingo, al reunirse en la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para dilucidar si se cancelan o no se cancelan las elecciones en Puebla, pues vamos a platicar qué ha pasado en esta entidad con quien conoce precisamente los tejes y manejes, no solamente de la oposición panista, incluso de la perredista. Norberto, Paco, buenas noches. Claudia, buenas noches. ¿Qué tal? Alberto, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues valga la tautología, pero estamos hechos camote con lo que pasa en Puebla. Sí, se volvió un problema. En el escenario nacional es una isla o una ínsula. El problema ahí no viene de ahora, sino la manera en que se ha venido gobernando el estado de Puebla. A mí me toca, lo quiero decir antes de entrar a todo, estaba yo en la campaña con Claudia, la autora Claudia Sheinbaum, armando el programa, y me dicen 40 días antes del proceso, de que concluyera el proceso electoral: oye, vete a reforzar Puebla, soy poblano, entonces nos fuimos a reforzar Puebla. Entonces, bueno, pues yo conozco muchas cosas y tiene que ver con la manera en que gobernó Rafael Moreno Valle durante 6 años y también cómo designa a su sucesor, el actual gobernador Antonio Gali Fayad, e impone a su esposa como candidata dentro del Partido de Acción Nacional, que eso incluso genera una división en el Estado y también en las propias filas de Acción Nacional, digamos en el Comité Nacional o en el Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional. No solo eso, sino también el actual senador tiene que ver con historias anteriores en Puebla, ¿no? Entonces digamos que esto ya viene con toda una serie de acciones y que han perjudicado la vida política del Estado. Cuando digo esto, tiene que ver con el control absoluto de los partidos políticos, de los actores políticos, de los poderes, el judicial, el legislativo, el control de los gobiernos municipales, de la obra pública, el manejo también de los recursos financieros, el endeudamiento vía PPS, en fin, toda una serie de cuestiones que se van dando y que hace a él y a su grupo meter la mano para generar una votación diferenciada en el contexto de la votación general, o sea, lo que es federal y lo que es estatal. Sí, es algo que no entendíamos, porque veíamos los resultados electorales de este pasado 1 de julio, en donde los diputados federales prácticamente fueron para Morena, y el electorado poblano, muy sabio, pues decidió dividir su voto y darle a otro partido distinto a Morena el triunfo en la elección. ¿Y local? Fue la única entidad donde así sucedió? Así es, ¿no? El actual senador Rafael Moreno Valle está acostumbrado a ejercer un poder absoluto. Yo, Paco, tú lo sabes, soy economista. A mí hace tiempo, cuando quise ser vicepresidente del Colegio de Economistas de Puebla, ahora soy vicepresidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, ¿no? Pero en ese tiempo me propuso el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, para ser el vicepresidente del Colegio de Economistas de Puebla. Pues el que me vetó fue Moreno Valle, porque habíamos tenido un gran debate antes en el Encuentro Latinoamericano de Economistas,
Entonces, obviamente, tuvimos una confrontación sobre La posiciones, la visión del Estado, la visión de la economía, y pues desde ahí dijo, no pasa. Bueno, así como actúa con uno, actúa con otros, y peor. Entonces viene un autoritarismo que pretende, o sea, lo ejerce y lo ejecuta el día del proceso electoral, antes, después y durante el proceso electoral. Arma a 2 equipos fundamentales de tiempo, o sea, el Instituto Estatal Electoral, que son ex funcionarios de él, y también los integrantes del Tribunal Estatal Electoral, que también son funcionarios de él. Al igual de los 26 distritos electorales, los que son nombrados coordinadores distritales del IE, los nombran ellos. Entonces prácticamente tienen el control del proceso electoral local. Recordemos que el proceso federal lo vigila el INE, pero también lo vigila el Ejército, el traslado de casillas, paquetería y todo eso, pero lo local lo vigila la Policía Estatal. Entonces toda la paquetería, todo lo lleva a cabo obviamente el IE, los órganos electorales, en complicidad con varios funcionarios electorales y operadores políticos que él ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? Uno de ellos muy famoso entre comillas, pero muy denigrante, se me fue el nombre, Mario, bueno, fue candidato a diputado, te digo el nombre, y otros más, Joaquín Castañón, Marcelo García Almaguer, que hoy es diputado local por el Partido Acción Nacional, y en fin, tienen ahí toda una serie realizan una serie de actividades que van encaminadas a hacer un fraude electoral, sobre todo en la cuestión de gobernador. ¿Por qué? Porque pues, la candidata era la esposa, ¿no? Marta Erika Alonso, y obviamente a ellos les interesa tener el control. Ven a Puebla como un feudo, como su rancho, como su espacio de poder. Y eso le ha permitido hacer múltiples negocios a Rafael Moreno Valle. Yo creo que habría que hacer una revisión, ya hay una revisión. A nosotros nos tocó, y ojalá se los pueda dar, se los voy a entregar, Paco, lo prometo aquí, tú te haces responsable de eso, ¿no? Hicimos un libro muy sencillo, pero muy importante, que se llama La democracia en tiempos de Moreno Valle. Lo hice con otros colegas, con un economista, Eudoxio Morales, y el maestro Humberto Sotelo Mendoza. Entonces lo hicimos así a la limón de volada, porque era necesario, y lo presentamos. Hacemos el análisis de deuda, el análisis de todo lo que le cobraba a los municipios, la inflación en el costo de obra pública, la entrega de obras a ciertas compañías, en la apropiación de bienes públicos, la venta de bienes públicos, esa rueda de la fortuna que ustedes alguna vez han visto que vale el 10% de lo que dicen que costó, y así el teleférico que le puso vale el 600% de lo que realmente costó, por decir unos ejemplos, ¿no? Y en eso pues hay varios cómplices, por lo tanto a ellos les interesa tener el control, ¿no? Así lo dejo de introducción. Lo otro es el asunto de que en ese proceso electoral operan en la zona urbana y en las zonas, en la Sierra Norte y en la Sierra Negra, que son zonas muy difíciles de acceso todavía, a pesar de que hay ya más infraestructura, y ahí inflan la votación, cambian la papelería electoral, cambian las boletas, los resultados electorales, y nos encontramos con que vehículos oficiales bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas trasladan paquetería electoral, o vehículos de municipios que pertenecen al Partido Acción Nacional trasladando paquetería electoral. Entonces se da toda una serie de situaciones que enlodan y ensucian el proceso electoral, que ya no le dan certeza al proceso electoral. Pero ¿desde dónde le competiría al ámbito de los tribunales electorales ver precisamente la cuestión de lo que sucedió en las elecciones? Porque efectivamente, Norberto, tú nos platicas al final que Moreno Valle y sus sucesores, incluso hasta su esposa, sí, pues más que el control político, lo que tienen es el poder económico sobre la entidad, ¿no? Y político. Y sí, claro, político, pero por todo lo que nos dices tú, pues es
lo que se intenta es seguir con sus negocios pingües, ¿no? Así es. Sin embargo, a los tribunales, a la autoridad electoral, ¿desde dónde le compete ver o revisar la elección? Porque más allá de si esto es político, económico, creo que solamente tendrían que ir en cuanto a cómo se vulneró o no la elección, en qué momento hubo, entiendo que por ahí hay una revisión puntual sobre algo que tú decías. Sí. No se protegieron los paquetes electorales como debía haber sido, ¿no? Claro. Y ahí estaría el hecho de revocar o no, pues el gane para la señora. Hay una cuestión que yo creo que el candidato Miguel Barbosa no lo ha dicho mucho o lo ha señalado en determinados momentos, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena. Pero nosotros, Claudia, aquí yo ya no soy nuevo. Yo quiero decirte, Paco, lo sabes, y Alberto, tengo participando prácticamente como en 15 procesos electorales, o sea, así como responsable, ¿no? Y obviamente cuando a mí me han encargado una tarea, pues hago lo que tengo que hacer, ¿no? Supervisar, hacer todo lo que es el trabajo operativo. Nosotros encontramos muchas debilidades en el trabajo del Instituto Estatal Electoral, lo señalamos, lo denunciamos y obviamente lo pasamos al jurídico, como debe ser. Pero además de ello, en el caso de las zonas con mayor problema, también planteamos que había necesidad de que intervinieran los observadores internacionales, los cuales acudieron 10 días antes y a los cuales no nos dejaron acceder a esos lugares. Fueron prácticamente, digamos, obligados, porque hay mafias locales, hay mafias que están amparadas bajo el poder de Rafael Moreno Valle. Yo recuerdo, Alberto, haber escuchado en un programa de radio, en el de Carmen Aristegui concretamente, haber escuchado cómo un observador del Parlamento Europeo había dicho que había huido, porque él nunca había visto una situación como la que vivió en Puebla aquel 1 de julio. Que había vivido una situación de violencia que lo mantenía totalmente asustado y que había huido materialmente de Puebla ante esa violencia. Fíjate. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Alberto, si nos permites, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Roberto, regresamos a esta entrevista. Yo quisiera en esta parte centrar un poco la argumentación en
elementos jurídicos que en este momento están en discusión dentro del tribunal. Hasta ahorita, al menos por las versiones periodísticas, parece que el elemento que tiene más fortaleza para el debate sobre la cancelación de la elección es la línea de custodia, o sea, porque los documentos electorales, las boletas, las actas, incluso la papelería no tuvo los resguardos mínimos que aseguraran la procedencia de la misma y su idoneidad. ¿Este es el elemento sobre el cual están centrando ustedes su discusión o tienen otros más? Hay otros dos que están llevando a cabo los abogados, el licenciado Pablo Cortés, también Horacio Duarte, pero voy a un antecedente. A mí me toca, pues obviamente, no voy a hacerme a un lado, estar en el M&M, en el hotel. Entonces, ahí nosotros, vaya, las consecuencias están dadas. Ya la gente del PAN hizo lo que tenía que hacer, y hay acusaciones, todo eso. Pero cuando nosotros llegamos, había boletas adulteradas, había actas que no eran las originales, pero que ya estaban llenadas. De manera distinta. Había también las cosas, es como los que se ponen las mamparas. Sí tienen las actas. Sí, pero las que ponen afuera las sábanas. Las sábanas. Tenían ahí sábanas originales y estaban otras que estaban cambiándolas. Y había funcionarios electorales, hasta un magistrado del Poder Judicial, no, por decir algo, pero había funcionarios públicos trabajando con todo su equipo, de todo tipo, trabajando con ellos. A mí me tocó, conozco al señor, es un operador electoral de años, lo reconocido en Puebla, y la verdad llegó muy confiado. Yo me había salido por una llamada y lo vi, todavía se me queda viendo, pero llevaba el paquete de actas recién hechas para irlas a integrar a otro cuarto. El hotel es amplio y bueno, pues ahí había muchas cosas. La camioneta del ayuntamiento de Cuetzala y otras camionetas de ayuntamientos del PAN, también llenas de paquetería electoral, que llevaban para ser reemplazada por otra. Y Joaquín Castañón se hizo el borracho. Yo no estaba drogado, no creo, pero estaba operando todo. Es uno de los ladrones más grandes de Puebla y saqueó a Quintana Roo. Ahí está la historia en Cancún. Joaquín Castañón es un tipo que debiera estar encerrado, ¿no? Entonces, él mismo estaba en otro de los cuartos ordenando, cuando lo filman, lo agarran ordenando cómo quemar lo que tenían ahí para que no hubiera pruebas. No había duplicidad. Exacto. Llega la gente de la FEPADE, y ahí la FEPADE, en lugar de hacer las cosas como se deben, pues no cumple con su papel, hay que decirlo, desde mi punto de vista. Llega, eso sí, el director de la Policía del Estado, Jesús Morales, y pues para querer cubrir todo, porque ese fue su papel, se le encara, porque ellos habían sido parte. Incluso hay documentos que nosotros tenemos en posesión donde le mandataba el mismo director de la Policía del Estado, Jesús Morales, mandó a equipos especiales a operar la alquimia electoral en determinados distritos, digamos, electorales locales, ¿no? Eso es lo que hizo. Jesús Morales es hijo de Melquiades Morales, hijo de Jesús Morales Flores, exdiputado del PRI, es sobrino del exgobernador Melquiades Morales, y Rafael Moreno Valle fue su secretario de Finanzas de Melquiades Morales cuando él fue gobernador, y fue cuando se hizo el famoso hoyo financiero. Y ahí hay muchas complicidades, Paco. Yo ayer platicaba por una razón con el equipo cercano en Morena, y aquí en México, y le decía, bueno, pasan estas cosas, en fin, no me voy a desviar. Y el asunto tiene que ver con lo otro. O sea, ahí hay un rompimiento de la certeza electoral, porque ya se descubre, digamos así, un nido
de alteración de actas y del mismo proceso electoral. Lo otro ya es el resguardo que tiene el propio Instituto Estatal Electoral, que es a lo que se refiere Alberto, que eso evidentemente nunca hubo custodia. Todo el mundo podía entrar, a abrir paquetes, hacer, deshacer, y ahí están las grabaciones. Roberto, ¿y estas líneas que tú nos das, estas pruebas, ya fueron admitidas por el tribunal? ¿O debieron de ser admitidas, aunque como bien dice Alberto, el asunto está en la cadena de custodia, pero también está en el otro, que es para tener un proceso electoral válido es el de certeza, ¿no? Yo no soy abogado. Certeza jurídica. Así es, certeza. Entonces, aquí la cuestión está en que cuando mandata el Tribunal Electoral trasladar los paquetes para hacer el famoso recuento de votos, pues inmediatamente se da el orden, y la verdad yo estoy pendiente, o sea, yo inmediatamente le ordeno a mis equipos, también lo hace el senador Barbosa, el candidato Barbosa y otros equipos más, y pues obviamente se trasladan. Está en Cuautlancingo, este lugar, Tlaxcalancingo, y la bodega está vacía, ¿no? O sea, había X personas, pero sin custodia ni nada, todo, hay 6 entradas, ustedes pueden hacer una revisión, donde todo el mundo entraba, ¿no? Pero precisamente como estaba a cargo de la policía del estado, pues sí estaban muy seguros, dicen, pues nada más con la policía los resguardamos. Ya justo cuando se da la orden, ya se les hizo tarde, mandan un pelotón y rodean todo, o bastante policía rodean todo, pero ya estaba todo filmado. ¿Qué es lo que pasa con Jacinto Herrera Serralonga, que es el presidente del IE? Pues empleado. Es un empleado de Rafael, pero además creo que debe de ser juzgado. O sea, el permitir que quienes están él es el presidente, y quienes integran el Instituto Estatal Electoral no hayan tenido, cuando hay un proceso cuestionado y garantizado las mínimas condiciones de seguridad, es una barbaridad, hasta para ellos, ¿no? Pero como se sienten tan confiados del poder que tienen, dicen, no, pues no nos hacen nada, y así se paseaban. Todavía algunos medio se pasean por las calles de la ciudad, ya nada más quedan ciertas zonas de resguardo, porque la gente los ve y no los quiere, o sea, los ubica, los tiene muy, muy señalados. Quizá, Alberto, para entender lo que está sucediendo en Puebla y el porqué de esta imposición, habría que retrotraernos a la historia para saber quién es Rafael Moreno Valle. Para empezar, nieto de un gobernador de los mismos apellidos, general, médico del ejército, que fue médico de Gustavo Díaz Ordaz. Así es. Y que por ese hecho, por ese mérito de haber sido el médico de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, es enviado a gobernar el estado de Puebla. Sí. Tarea que más o menos realizó bajo los estándares de aquella época, digamos que bien. Claro. Pero ahí tenemos al hijo. No, él fue expulsado. Él fue... bueno, sí, fue defenestrado del gobierno. Así es. Sí, lo sacan del gobierno. Así es. Por los malos manejos económicos. No, y por la violencia que ejerció contra ciertos sectores agrarios y de la Universidad Autónoma de Puebla. Así es. No, Paco, e incluso una de las cosas que lo digo acá, esa es una de las cuestiones que trae internamente Rafael Moreno Valle actual. Rosas. Dice, yo voy a defender lo que no pudo hacer mi abuelo y voy a reivindicar a mi abuelo, ¿no? O sea, se quedó con ese trauma de que el pueblo poblano se la debía. De verdad. Sí. O sea, trae una actitud de menosprecio y de venganza, ¿no? De venganza. Sus viajes en el Augusta permanentes, en el helicóptero, pero además es cierto, la gente lo dice. Yo he estado, él llegaba, se subía, y los mismos funcionarios de él, he platicado con algunos exfuncionarios de él, a los que les aventaba cosas por la ira que tenía, y terminaba de saludar a la gente y pedía rápido para lavarse las manos, pero inmediatamente y se cambiaba de ropa. Si estaba con la gente del pueblo, antes de subir se cambiaba de ropa ahí mismo y para no leer a pueblo. Para quitarse... Pero también tenemos el caso del padre Rafael Moreno Valle Rosas, el actual senador de la República. Sí, ese es el nieto. No, el padre de Rafael Moreno Valle Rosas, acusado de fraude. Sí, aquí con... Un fraude millonario. Y bueno, pues sabemos que a la familia Moreno Valle lo que le gusta es el dinero, el poder para ejercer.
Y este patrimonialismo pues, los hace pensar que Puebla es de ellos. Totalmente. ¿No? Y ahí es donde vienen muchas confusiones. Bueno, hasta la señora que formalmente es la esposa, pues que la ven como propiedad de ellos, sí, también la impone, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Norberto. Sí. Enseguida volvemos. Sí. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Norberto, al final a la vista, de los propios poblanos, de quienes fueron a sufragar, esto es, los ciudadanos, para más mexicanos vimos desde antes de la elección, en Puebla puntualmente, pues que había anomalías. Hoy, por fortuna, creo que no solamente para los poblanos, sino como un ejercicio democrático realmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toma de manera seria y está analizando analizó desde toda la semana qué habría sucedido. Independientemente del fallo que quizá ya conocimos ayer sábado o este mismo domingo, sí, se vaya o no la señora Marta Erika de la gubernatura, es decir, se descalifique la misma, ¿qué es lo que esperan ustedes más allá de este poder ya caciquil que hay de los Moreno Valle en Puebla? Claudia, ahí hay cuestiones muy centrales. Primero, tiene que haber una auditoría fuerte a Rafael Moreno Valle por parte del Auditorio Superior de la Federación, por parte de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las comisiones correspondientes, al gobierno de Rafael Moreno Valle y por supuesto también al gobierno de Antonio Gali Fayad. Es una auditoría. Y también a quienes estuvieron bajo sus órdenes. Un dato, había, hasta antes de que Rafael Moreno Valle declaró la Secretaría de Seguridad Pública que había más o menos 250 robos de combustible, o sea, de huachicol. En el periodo de Rafael Moreno Valle llegaron a existir 1,300 perforaciones ilegales, protegidas por Facundo Rosas, que fue secretario de Seguridad Pública, y por el propio Rafael Moreno Valle, como ese otras cosas. Es decir, eso es un delito. Entonces ahí también tiene que revisarse eso. Luego, entonces, lo que está esperando la sociedad poblana es justicia, revisión de cuentas y llevarlos a juzgar. O sea, eso no se puede quedar así. Por lo tanto, tanto él como sus funcionarios y Antonio Gali Fayad y su esposa, porque su esposa fue directora del DIF, pues tienen que responder ante quien sea para decir qué pasó con las finanzas públicas, porque hay un endeudamiento enorme
de Puebla, vía los PPS. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es una revisión a fondo. Esa es una cuestión fundamental. La otra, también la violación de los derechos humanos. Yo ayer estaba escuchando a Marta Erika que decía que iba a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, habría que decirle que también vamos a ir nosotros para que se revise qué pasó con la ley Bala, con el encarcelamiento del magisterio, de los líderes políticos sociales, con el niño muerto en Chalchihuapan, con la ley Bala y muchos otros atropellos más que hizo su esposo y ella, ¿no? Porque ella era directora del DIF. Entonces, eso no queda ahí. Si la Comisión Interamericana quiere investigar Puebla, que investiguemos todo, ¿no? Y hay denuncias incluso de los propios alcaldes ya salientes del PAN y de otros partidos que están dispuestos a declarar cómo los obligaba a Rafael Moreno Valles a firmar los convenios que no eran esos y que les quitaban mucho dinero, se le quedaba a Rafael Moreno Valle, ¿no? ¿Qué sigue? Pues obviamente la anulación, no hay otra cosa. Sin Marta Erika ya es imposible que llegue a ser gobernadora en Puebla. O sea, ella no puede pararse en el Zócalo. Eso es así real. O sea, imagínense a Marta Erika en el Zócalo, sentada en la banca, pues nadie la quiere, nadie la conoce, no es una líder, no es una gente reconocida socialmente en Puebla, es una imposición de Rafael Moreno Valle para mantener ese poder. Ella no puede ejercer ese poder en Puebla, es un grupúsculo del PAN, que la misma gente del PAN, como Ana Teresa Aranda, como Rafael Micalco, el mismo Eduardo Rivera, que fue alcalde de Puebla, dicen: nosotros no tenemos nada que ver con ellos que se rasquen con sus propias uñas. Es el problema, tiene que haber anulación de la elección. Y vamos entonces a una cuestión de interinato, y tiene que haber un interinato justo que haga posible una transición, pero que ponga la casa en limpio, que revise todo, que se instale un equipo de profesionales, que revise finanzas, que revise la actuación de la Secretaría de Desarrollo Social, el trabajo de la Secretaría de Infraestructura, de la cual fue secretario José Antonio Gali Fayad, el actual gobernador del estado, que revise la actuación de Marcelo García Almaguer, que es el diputado que coordina el PAN en el Congreso actual del estado de Puebla, el PAN, que revise el trabajo de Euquín Castañón, o sea, que revise de los organismos supuestamente autónomos, ¿no? ¿Qué pasa con la auditoría del estado? David Lomelí es el yerno de Mejías Morales. La imposición de magistrados, la imposición de jueces, la imposición de, digamos, de la gente que supuestamente debería ser autónoma para poder supervisar el ejercicio del poder ejecutivo y lo demás, pues están bajo las órdenes de Rafael Moreno Valle y de su esposa, o de su equipo, y de Antonio Gali Fayad, que no está exento. A veces como que lo quieren dejar de ladito. Yo digo que no. Antonio Gali Fayad es uno de los protectores de bandas de delincuentes más fuertes de Puebla. O sea, el hecho de que estén los Zetas en el Triángulo Rojo, de que estén los huachicoleros en tales lados, pues eso tiene que ver Antonio Gali Fayad. Ustedes saben que Antonio Gali Fayad era un empleado común y corriente en ese tiempo de Charles Jorge Estefan Chillá, que fue director de Bansefi, dirigente del PRI, no sé qué más, ustedes lo ubican en el campo político, sí, ¿cómo? Del PRI, pero era un empleado menor, no tenía mayor cosa. Hoy es inmensamente rico junto con sus hijos, involucrado en los New Papers, los Panama Papers, ¿no? Involucrados en eso. Entonces, han hecho y deshecho el Estado. Por ello tiene que haber investigación, tiene que haber gobierno interino que limpie la casa. ¿Cuál es este gobierno interino? Un gobierno comprometido, que no tenga ninguna vinculación. ¿Qué plazo tendría un gobierno interino para convocar elecciones? Lo que está estableciendo el dictamen del magistrado es en 2 meses de trabajo más un mes para preparar el proceso electoral, y son 3 meses. En 3 meses estaría realizando el proceso electoral. Estaríamos hablando de diciembre, por ahí de marzo, ¿no? ¿Y serían los mismos candidatos? La ley establece, de acuerdo al presidente de Monterrey, Paco, es lo que supuestamente se genera precedente, no jurídico. Y en Monterrey no sé cómo pero es federal, es un resolutivo federal, establece que vayan los mismos candidatos. Con detalle, también la ley establece que el que estuvo involucrado en la delincuencia y la violación del proceso electoral no puede ir. Tendría entonces que el PAN cambiar de candidato. Presentar otro candidato. Así es, no es en el caso de... Y en este caso Moreno no se abstendría, como si lo hizo en Monterrey.
No, yo creo que ahí es una obligación moral. Claro. Es una obligación moral. Fíjense que la gente en México, pues ahí me tocó estar, yo quería estar aquí. No, yo creo que estuvo bien, estoy muy contento. Pero yo quería estar en México celebrando con Andrés Manuel. Y yo vi las caras en Puebla y no pudo celebrar la gente en Puebla. O sea, tenía una doble situación. Estaba alegre por el triunfo de Andrés Manuel, pero estaba triste por el robo en Puebla. O sea, entonces la gente se siente primero agraviada, despojada, violentada. O sea, este gobierno de puertas cerradas, y como, si ustedes saben, hay una exclusión de los sectores medios hacia los sectores pobres en Puebla. O sea, los grandes ricos, los nuevos ricos, y se puede decir hasta las mafias, viven en residencias exclusivas como La Vista, en lugares muy exclusivos ahí por San Andrés, Cholula, Atlisco, San Pedro, Cholula. Pero, ¿cómo y de qué manera? ¿De dónde salió también tanta inversión inmobiliaria que no se ocupa? Muchos negocios que no se ocupan y que ustedes ven grandes restaurantes vacíos, pues... Pero que facturan seguramente como si estuviesen llenos, ¿no? Así es. Y también los negocios que hizo Rafael Moreno Valle con varios hoteles, ¿no? Los tiene. Los cafés estos, no me acuerdo su nombre, pero en todos lados puso sus cafés pues, para que les consumieran en los edificios públicos. Entonces, pero además el despido, ese es un atropello a los derechos humanos, el despido de 15,000 trabajadores, de los cuales varios de ellos murieron por falta de servicios médicos en el ISSSTE y por falta de ingreso, y además por tristeza, válgase el asunto, válgase el término. El despido, mucha gente que entregó su vida al servicio público, conozco casos, mi amigo Antonio Manzano me ha entregado ahí datos, y hay gente que murió de tristeza. Y ese es algo, no sé si se le puede calificar médicamente, pero es algo real. Claro. Norberto, pero de darse una nueva elección, de aprobarse este dictamen, sí, ¿habría las condiciones políticas en el Estado para que esta elección pudiera caminar por un canal realmente de equilibrio democrático? Yo creo que sí. ¿O se volverían a repetir las mismas circunstancias? No, yo creo que sí. Incluso por eso retoma al INE, que es una necesidad de que pues, el INE también se reivindique en los procesos electorales locales, porque acuérdense que son OPLES, debieran de ser OPLES, ¿no? Aquí lo que pasa es que les dejaron en ciertos lugares a los gobernadores de los estados hacer, libres. Exacto, o sea, dijeron, pues son acuerdos y tú pon, yo me excuso, ¿no? Yo le digo ahí a Lorenzo, la otra vez que me lo encontré a Lorenzo Córdoba, nos conocemos, por muchas razones, con su papá, en paz descanse, ¿no? Entonces dije, pues oye, ¿cómo permites? Nos encontramos ahí cerca de Relaciones Exteriores. Entonces, eso es lo que pasó en varios lugares, los otros no son. Entonces, el INE tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora, aquí está prueba, Alberto, de si efectivamente estamos ya en un proceso de transición democrática o de reconstrucción democrática en el país. Si no confiamos en eso, pues entonces no sirve, lo que venga no sirve. Ahora, si nosotros dejamos que esto suceda en Puebla, vamos a tener un agravio permanente. Y yo creo, Paco, lo digo como dice Claudia, Alberto, va a haber un problema de ingobernabilidad. O sea, el asunto es que si dijera el tribunal, ratificamos a Martírica, ¿cómo va a tomar posesión Martírica? Pues yo digo, ¿en qué condiciones? ¿Con quiénes? ¿Cómo va a gobernar? Si la gente no la quiere, con un Congreso adverso, con un PRI dividido, unos demócratas y otros comprados por Moreno Valle, pero esos ya también se están haciendo a un lado, con un panismo dividido, porque los verdaderos panistas que hace tiempo, pues ya se hicieron a un lado. O sea, a mí me hablan a cada rato y estamos en esto, me pasan datos, de verdad, hay gente, ayer mismo en el Zócalo que me encontré algunas gentes del PAN, antes de que entraran los gobernadores a Palacio, me hablaron algunos, oye, hay que sentarnos para platicar, gente del PAN. Hoy mismo Damián Cepeda está señalando a Rafael Moreno Valle como un autoritario. No puede, Alberto, Claudia, Paco, ese es hasta por sanidad. Imaginemos en un concierto de la Federación un gobierno de este tipo. Yo me imagino a Andrés Manuel sentado al lado de no lo imaginamos.
¿no? Pues, y yo no me imagino a los poblanos aceptando eso. No es posible. Los poblanos no comerían camote. Muchísimas gracias, Norberto. Ha sido de verdad muy ilustrativo, nos has explicado bien qué sucede en Puebla y qué puede suceder. Paco, yo estoy a la orden. Claudia, de verdad, muchas gracias, Alberto. Gracias, Espero que pues, ya aportado datos, ¿no? Esto es así, pero estamos abiertos al debate, ¿no? Yo creo que esto se va a resolver de aquí al viernes, yo tengo ese criterio, y pues vendrá lo que vendrá, que son, Paco, de aquí al 12 para preparar la transición, y los amigos nuestros que tienen que estar ahí en la entrega, recepción, tienen que hacer revisión de todo, y que se cuiden las manos todos. Ojalá. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted que nos acompaña. Lo invito para que la próxima semana esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención y lo invito como siempre a que esté con nosotros. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.